La escuela sabática habla de la circuncisión espiritual, ¿verdad? Y haciendo alusión a lo que Dios hace a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? Lo que Dios hace a través de su Espíritu Santo, hermanos, en nosotros es una circuncisión. ¿Qué quiere decir una circuncisión? Bueno, en términos sencillos, nos quita el pecado, ¿verdad? Nos ayuda a santificarnos y a purificarnos. Esta tarde queremos continuar con la lección, con la doctrina de la salvación, hermanos, a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos a seguir hablando de la doctrina del Espíritu Santo. ¿Sí? Hay muchas cosas que tenemos que ver acerca de la doctrina del Espíritu Santo, pero bueno, vamos a continuar. Ya vimos algunas y hoy vamos a ver y a continuar. Si nosotros como cristianos hemos sentido que hemos entretenido nuestras vidas o estamos batallando en algún pecado o no tenemos la dirección de Dios o creemos que no estamos haciendo lo correcto, bueno, la doctrina del Espíritu Santo es para todos nosotros. Nos hace entender los asuntos que tienen que ver con el plan de Dios, pero en base al Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Entonces la doctrina del Espíritu Santo la podemos definir como la vida dominada por el Espíritu Santo. Una vida dominada por el Espíritu Santo, ¿verdad? El libro de Efesios, hermanos, en el capítulo 5, versículo 18, vamos a empezar nuestra disertación en esta tarde a través de este hermoso versículo, texto bíblico que el apóstol Pablo da a la iglesia. Y este es un parámetro para toda la iglesia, hermanos. Es una enseñanza, es una invitación, es una orden de toda la iglesia, o para toda la iglesia, mejor dicho. El libro de Efesios, capítulo 5, versículo 18, amados hermanos, empieza normando nuestro criterio y nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Bueno, si nosotros vamos a hablar del Espíritu Santo, vamos a hablar de medida, ¿verdad? Y la Biblia habla de una medida, que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Si la iglesia, en la medida en que entienda la llenura del Espíritu Santo, va a ser en la medida en cual vaya haciendo un ministerio grande, hermanos. Creo que nosotros en nuestra vida necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Vamos a hablar algo de lleno. Ajá. Cuando todavía no nos daba el azúcar, yo llenaba el vaso de coca hasta arriba, ¿verdad? Y se caía hasta arriba, las burbujitas hasta arriba, y se empezaban a caer, ¿verdad? Ahora ya no. Ahora lo lleno de agua, ¿verdad? Pero igual tiene que ver el sentido. Llenura hasta arriba, que hasta se desborda, ¿verdad? Bueno, la doctrina del Espíritu Santo dice Pablo que debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Y ese es el primer parámetro que está mal entendido o que no podemos alcanzar. Que la iglesia no está llena, o nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo. Estamos o medio llenos o medio vacíos del Espíritu Santo. Si nosotros estuviésemos a la mitad del Espíritu Santo, estaríamos haciendo muchas cosas. Por eso es de que la iglesia debe de enfocarse en lo que es el Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia. Debemos de usar mucho tiempo para analizar lo que es el Espíritu y la llenura de Él mismo en cada creyente, en cada uno de nosotros, ¿verdad? Creo que debemos de emplear más tiempo. Debemos de emplear más actividades en saber qué es lo que estamos decidiendo en el reino de Dios a través de su Espíritu Santo. Ajá. Si la gran encomienda de Mateo 29, 18, ir por el mundo y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que nos ha enseñado Cristo. Entonces, en esa medida, en la medida en que el Señor Jesucristo envía a sus discípulos, les dice: vayan y
hagan discípulos a las naciones, enséñenlos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces está presente el Espíritu Santo en la gran comisión de la iglesia. Amén, hermanos. Es por eso que el Espíritu Santo y la sabiduría que emana de la Biblia acerca del Espíritu Santo debe de estar abordada por cada uno de nosotros. Ajá. Hay temas muy bonitos, pero hay temas muy importantes en la iglesia, y estos son el Espíritu Santo, ¿verdad? Si nosotros nos abordamos y pedimos y trabajamos por el Espíritu Santo, entonces vamos a tener un ministerio muy grande, muy fructífero. Bueno, hay 3 situaciones diferentes con respecto al Espíritu Santo. Empezamos a escribir. Efesios 4:30, vamos a ver la primera situación del Espíritu Santo en la vida del creyente. Efesios 4:30. Empezamos el estudio bíblico acerca de las 3 actitudes con respecto, las 3 actitudes que tiene el cristiano con respecto a la vida en el Espíritu Santo. Primera actitud, Efesios 4:30. ¿Sí? Dice Efesios 4:30. ¿Lo tiene ahí, por favor? Bueno, veamos. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Esa es la primera actitud con respecto de nosotros hacia el Espíritu Santo, que nosotros tenemos el poder de contristar el Espíritu Santo. Ajá. Una vez que el creyente ha aceptado a Cristo, se bautiza, es investido por el Espíritu Santo. Pero Pablo dice que nosotros no debemos de contristarlo, hermanos. Amén. No se nos olvida. Bueno, ahorita vamos a regresar a ello. Les voy a dar el panorama general de lo que vamos a ver. Siguiente actitud. Ahorita regresamos a eso. Apúntenle. Siguiente actitud. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Voy a dar 3 bases y sobre esas 3 vamos a estudiar. Amén. Sobre esas 3 vamos a estudiar. Vámonos a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, por favor. Vamos a leer el versículo del versículo 19 al 20. El versículo 19 tiene la segunda actitud nuestra con respecto al Espíritu Santo. La segunda actitud es: no apaguéis el Espíritu Santo. Ajá. ¿Cuál es la primera actitud? No contristar al Espíritu Santo. Segunda actitud: no apaguéis el Espíritu Santo. Bueno, ya una vez que el creyente tiene el Espíritu Santo, tenemos que tener cuidado en nuestra relación con Él, porque lo podemos contristar o lo podemos apagar al Espíritu Santo. ¿Sí? Y la tercera se encuentra en el libro de Gálatas. El apóstol Pablo escribe a los Gálatas, hermanos, y escribe de la siguiente manera, de una manera muy hermosa. En el libro de Gálatas encontramos la tercera actitud nuestra con respecto al Espíritu Santo. Ajá. Libro de Gálatas capítulo 5, por favor. Vaya al libro de Gálatas y encontramos el capítulo 5. Y vamos a tener la tercera. Y luego nos vamos a regresar a la primera para empezar a analizarlo cada una de ellas. ¿Sale? Gálatas 5:16, hermanos. Solamente estoy poniendo el bosquejo grande de lo que vamos a hacer. ¿Sale? Entonces 5:16 dice de la siguiente manera: digo pues
Santo. Esa es la tercera. Amén. Voy a leer la primera. La primera es: no contristéis al Espíritu Santo. La segunda es: no apaguéis el Espíritu Santo. Y la tercera es: andad en el Espíritu Santo. Cada una de ellas, hermanos, tiene una consecuencia. Y nuestra vida espiritual está regida por alguna de estas tres. Y debemos de tener cuidado, porque si nosotros somos llenos del Espíritu Santo, aunque seamos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo podemos contristar. El Espíritu Santo lo podemos apagar. O al Espíritu Santo lo podemos obedecer y andar en el Espíritu de nuestro Dios. Ajá. Entonces, empezando desde el inicio, Pablo nos dice que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Se recuerdan que vimos que había diferentes características cuando somos llenos del Espíritu Santo, hermanos? Hay dones y hay frutos. Eso. Fíjense cómo está el asunto del Espíritu Santo. Está muy esquematizado, muy organizado por Dios para nosotros. Si nosotros recibimos el reino de Dios, Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros dentro de la iglesia. ¿Sí? Vamos a tener la llenura del Espíritu Santo. Cuando nosotros tengamos la llenura del Espíritu Santo, van a venir los frutos del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Amén. Ahora, ya dijimos que si nosotros tenemos un fruto, debemos de tener un don, o viceversa, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros aquí tenemos un don. El hermano canta muy bonito, tiene un don. Ajá. Pero también tiene el don de gritar en la casa enojado. Entonces le faltó el fruto, ¿verdad? Decía una hermana que, ay, qué bonito estuvo el culto, pero nomás llegaba a la casa y empezaban a pelearse los esposos, ¿verdad? Nomás estaban trabajando en los dones. Había un hermano que tocaba divinamente, decía una hermana, pero también regañaba bien feo a su esposa. ¿No? Entonces debe haber un equilibrio, ¿verdad, hermanos? Un don y un fruto. Hasta ahí, hermanos, estamos asimilando la enseñanza, ¿verdad que sí? Bueno, ya vimos que la vida dominada por el Espíritu Santo tiene tres situaciones: no contristar el Espíritu Santo, no apagar el Espíritu Santo, o andar en el Espíritu Santo. Amén. Ok. ¿Cómo contristamos el Espíritu Santo de Dios? Primero, quiero darle la definición de lo que quiere decir contristar. Tiene que apuntar. Bueno, yo me fui al idioma original de donde se proviene la palabra contristar. Y en el griego, la palabra contristar se lee como lupeo. A ver, diga lupeo. Lupeo. Sí, como de lupe, ¿verdad? Pero se le agrega la O, lupeo. Así se dice en griego, contristar. Y eso, lupeo en griego, quiere decir tristeza. Lupeo en griego quiere decir causar dolor. Lupeo en griego quiere decir afligir. Lupeo en griego quiere decir burla. En el hebreo también está la palabra contristar, pero en el hebreo se pronuncia dag. Y es similar
las definiciones de lupeo en el griego. Quiere decir tristeza, causar dolor, afligir a alguien, burla. Si nosotros lo traducimos ya como no contristéis al espíritu, quítele la palabra contristéis y póngale cualquiera de estas palabras. ¿Cómo diría? No causar tristeza al Espíritu Santo. No causar dolor al Espíritu Santo. No afligir al Espíritu Santo. ¿Sí? O no burlar al Espíritu Santo, hermanos. Si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, cuando hay un cristiano que tiene el Espíritu de Dios, puede caer en el error de contristar o de afligir al Espíritu de Dios que está en cada uno de nosotros. Y cuando entendemos que el Espíritu de Dios lo afligimos, ¿qué hacemos con respecto a la actividad que Él va a realizar en cada uno de nosotros? ¿Cómo se siente usted cuando está triste? Anda trabajando muy bien, ¿verdad? Trae la mente bien despejada, anda con muchas ganas, ¿verdad? Se levanta muy temprano, ¿o no? No nos dan ganas de levantarnos cuando vamos. No traemos ganas de nada. No, estoy tratando de relacionarlo con nosotros o el Espíritu Santo, la función que Él hace en nosotros. Porque el Espíritu de Dios está en nosotros para hacer la voluntad de nosotros, para hacer la voluntad de Dios en nosotros, disculpen, y que Dios obre en el reino de Él, en su iglesia, en base a las funciones que nos capacita el Espíritu Santo de Dios. Amén. Que si alguien tiene el don de la sanidad en la iglesia y contrista al Espíritu Santo, ¿qué sucede? Díganme qué sucede cuando alguien tiene el don de sanidad en la iglesia pero está contristando el Espíritu Santo. ¿Qué sucede? Ese don mengua, no trabaja como debe de ser, no está activo. Cuando alguien tiene el don de evangelismo y contrista al Espíritu, es igual. Hermanos, cuando alguien está tocando, está cantando, ¿cómo se siente cuando está triste? No lo hace bien. Quiere decir que nosotros, viviendo la vida en base al Espíritu Santo, si lo contristamos, no vamos a realizar el trabajo bien de Dios sobre la tierra. Porque estamos contristando al Espíritu de Dios. En el libro de Salmos, en el capítulo 38, versículo 18, vayan por favor, hermanos, al libro de Salmos 38. ¿De qué estamos hablando en esta tarde? No contristéis al Espíritu Santo. Vámonos por favor al libro de Salmos, capítulo 38, por favor. Versículo 18. ¿Cuánto lo tienen? Amén. Dice Salmos 38, versículo 18, por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré. ¿Por qué? Por mi pecado. Así es, por mi pecado. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciéndose a sí mismo? ¿Qué está haciéndose a sí mismo la persona que tiene pecado? Se contrista a sí mismo. ¿Sí? Estamos asimilando la enseñanza, hermanos, en esta tarde.
Quiere decir que cuando alguien es investido por el Espíritu Santo, esto es para los creyentes, hermano. ¿Amén? Amén. Para empezar, esto es para los creyentes. ¿Sí? Es para los que han sido bautizados, para los que han recibido el Evangelio. Hermano, que has recibido el Evangelio y que ya te retiraste o que estás en la iglesia y estás triste, contristado y que no quieres hacer nada en la iglesia, que todo te cae mal, todos hacen cosas malas y miras el error de todos, hermanos, estás siendo contristado, ¿verdad? Ay, que el hermano está haciendo aquello, yo no voy a hacer, entonces ya no voy a trabajar. Hermanos, está siendo contristado. Hay un pecado en ti que está haciendo que el Espíritu de Dios esté menguado. Te estás entristeciendo. No hay ninguna actitud en los demás que vaya a valer para que uno diga, yo ya no voy a hacer ningún trabajo en la iglesia. ¿Verdad? Cada quien es responsable de Dios y de su actitud. Y cuando el Espíritu de Dios es contristado, es cuando existe un pecado en cada creyente y no puede ser quitado. La iglesia es retenida, la bendición en la iglesia es retenida. ¿Por qué? Porque el hermano debería de estar ejerciendo el don, la hermana debería de estar ejerciendo el don de comunicar el evangelio, pero está en pecado, entonces comunica los chismes en lugar de comunicar el evangelio. ¿Verdad? En lugar de estar hablando del Evangelio de Cristo, del amor de Dios, en lugar de estar siendo una palabra suave, una palabra de edificación, de consuelo, no puro chisme, ¿verdad? Puro destilar miel, ¿no? Puras palabras sin pensar, ofensas. ¿Por qué? Porque está contristado el espíritu, está en pecado, no sé qué pueda tener, tiene un pecado, hermanos. Tiene que ser expuesto delante de Dios, pedir perdón por ese pecado, arrepentirse y volver a pedirle a Dios de su Espíritu Santo como David lo pidió cuando estaba en adulterio, se dio cuenta, mató a aquel hombre y le dijo, Señor, he pecado contra ti. ¿Verdad? Renueva un espíritu recto dentro de mí. David se daba cuenta que el espíritu ya no estaba con él. Y le dice, renuévame un espíritu recto dentro de mí. He reconocido que yo he pecado contra ti. Ayúdame a hacer lo bueno. Amén. Tiene que arrepentirse la persona que cometió error, hermanos. El creyente tiene que convertirse de nuevo, tiene que pedir perdón a Dios de nuevo. Un hermano estaba platicando con él y me decía, hermana, pues hay que pedir perdón aunque no tengamos la culpa. No es cierto, hermano, eso no es cierto. Eso no viene en la Biblia, no es de teología, hermanos, no viene en la Biblia y además eso es de Satanás, por favor. Porque hay perdón cuando se acepta el pecado, hermanos. Cuando alguien no acepta el pecado, no hay perdón. Porque es un error que alguien se eche la culpa para poder acercarse a otra persona que ha cometido el error. Hermanos, no hay perdón porque se está cometiendo un error. Quien debe de reconocer su falta es quien hizo la falta, hermanos, para que haya perdón. Amén, hermanos. Si no, no hay perdón. Muchos años enojados, alejados, en adulterio, en fornicación,
en malicia, muchos años contristando el Espíritu de Dios, queriendo llevar un evangelio que no vivimos, un evangelio que nomás lo sabemos de memoria, pero que no se vive porque no hemos aceptado que el Espíritu de Dios cambie nuestra condición. Estamos en pecado y estamos entristeciendo el Espíritu de Dios. El salmista dice 38:18, por tanto confesaré mi maldad. No, confiesa tú mi maldad, hermana Misael. Tú tienes que venir a confesar mi maldad. No, yo no tengo que confesar ninguna maldad de ustedes. Yo tengo que confesar mi maldad. Y usted tiene que confesar su maldad. Amén, hermanos. Amén. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Que Dios ayude a la iglesia, hermanos, a entender la vida dominada por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Ajá. ¿Qué estamos haciendo en la vida? ¿Qué error estamos cometiendo? No sé, muchos. Pero cuando se ponga a orar, haga lo que David hizo. Señor, he cometido un adulterio, perdóname, Padre. Señor, he matado, perdóname, Señor. Señor, he hablado mal de tu siervo, de tu sierva, perdóname. Señor, me he enojado con alguien porque me hizo algo, pero yo no debo de estar enojado. Estamos mal si no aceptamos el error. ¿Y sabe por qué estamos mal? Porque el Espíritu Santo de Dios, miramos en la mañana que Él es el que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. ¿Verdad? Él es el que nos dice cuándo estamos bien y cuándo estamos mal. Y si no hacemos caso al Espíritu de Dios, entonces vamos a ser contristados. Y el Espíritu de Dios va a verse menguado en nuestras vidas o impedido para hacer su función. En el contexto del apóstol Pablo, hermanos, estamos en no contristar, ¿verdad? Estamos en no contristar. En el contexto del apóstol Pablo, decir mentiras, hermanos, es contristar. Cuando nosotros robamos, estamos contristando el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, cuando nosotros tenemos amargura en el corazón, estamos contristando al Espíritu Santo de la promesa. Miren, cuando alguien, un cristiano, tiene amargura, se le mira en la cara, hermano, que está con amargura de corazón. Y dice la Biblia que debemos de tener cuidado que no haya una raíz de amargura, hermano. Yo me pregunto si las predicaciones, si en las exhortaciones bíblicas no tenemos que decirle al pan, pan y al vino, vino, hermanos, ¿verdad? Cuando es pan le vamos a decir pan y cuando es vino le vamos a decir vino, porque si no, entonces no vamos a arreglar nada en nosotros. Si tengo amargura es porque estoy amargado, porque tengo amargura, porque hay algo en mi corazón que está sin sanar. Y aunque sea cristiano, tienes que volver a cambiar, a decirle a Dios, crea en mí un corazón nuevo y renueva en mí un espíritu recto dentro de mí. Cámbiame. Estoy en amargura de corazón, ¿verdad? Mire, si alguien tiene amargura y va y usted le dice, oye, no, tienes tu cara llena de amargura, cambia. Le vamos a ayudar, hermanos, yo creo que debemos de decirle primero al Espíritu de Dios que le diga, ¿verdad?, que está en amargura. O utilizar el don de palabra de ciencia. Los hermanos que tienen palabra de ciencia, palabra de amor. Fíjense cómo está el asunto del Espíritu Santo. Nos ayuda
a poder continuar adelante. Si hay un hermano que tiene palabra de ciencia, se va a acercar al hermano que tiene amargura y le va a decir con palabras del Espíritu que fluyen a través del Espíritu: hermano, te queremos, te amamos, pero estás equivocado en esto, tienes una amargura en tu corazón, tienes que cambiarla. Con palabras que fluyen del Espíritu de Dios y con autoridad que le da el Espíritu de Dios. No todos la tienen. Y todos se creen que tienen palabra de ciencia y empiezan a hablar, hermano, y resulta que es al revés. ¿Verdad? Hay unos hermanos que tienen enfermedad, hermano, estás pecando por eso, y dame el traste lo que... ¡Ay, qué bárbaro! ¿Cuántos errores existen en la iglesia? Porque hay hermanos que no tienen el Espíritu para exhortar y están exhortando y dan al traste el asunto. Y se alejó el hermano más, ¿no? Si se acercó un paso, dio 20 para atrás. Fuera de la iglesia, hermano. Pero que Dios a través de su palabra nos esté haciendo meditar en lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, ¿no? Porque a fin y a cabo el Espíritu de Dios es el que va a cambiar, a convencer de pecado y a convencer de juicio. Amén. Palabras corrompidas entristecen el Espíritu de Dios. Maldiciones. Hermano, le voy a contar algo. Yo sé que usted no lo quiere oír, pero le voy a contar algo. Una vez fui a comer a una trailita y se acercaron dos señores y un niño. Y luego estaban platicando y yo pedí primero y luego se acercaron ellos dos y pidieron, ¿verdad? Uno era gruesecito, altito, y otro era más bajito. Después supe que el hermano más alto era pastor, pero hasta después me di cuenta. ¿Sabe por qué me di cuenta? Porque habían hablado por teléfono. Pero el hermano, el que venía con su pastor, empezó a decir maldiciones, hermanos. Y yo me di cuenta que estaba diciendo maldiciones. Empezó bien, luego empezó a decir maldiciones y que no sé qué, que no sé qué tanto. Delante del pastor, el pastor, lo había invitado a comer el pastor y el pastor estaba así. Hermano, yo creo que los pastores tenemos mucho que ver. Y se nos ha perdido el asunto del liderazgo y se nos ha perdido a todos el asunto de lo que es el Espíritu de Dios. Y él estaba, dice maldiciones. Y el pastor no le decía nada. Yo dije, wow. Y no me sorprendo porque en ocasiones nosotros caemos en el mismo error de no estar hablándole a los hermanos que están cometiendo errores. ¿Sí? La persona se entristece. Vamos a Romanos 14:15, hermanos, por favor. Romanos 14:15. Vean lo que dice Romanos 14:15. ¿Ya lo tienen? Romanos 14:15. Dice de la siguiente manera, lo voy a leer yo. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, subraya la palabra contristado. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Sí? Es decir, nosotros podemos contristar. Y cuando contristamos a una persona o al Espíritu Santo, entonces ya no andamos en pos del Evangelio de Cristo. Ya no andas conforme al amor, dice.
Si el Espíritu de Dios es amor y nosotros contristamos el amor, entonces ya no vamos a andar por el amor, en el amor. Me estoy explicando, hermanos. Si el Espíritu de Dios es el que nos lleva al amor y lo estamos contristando, entonces no vamos a ser guiados por el amor de Dios. Amén. Amén. Palabras corrompidas, amarguras, hurtos, mentiras, es lo que nos lleva a vivir una vida llena de tristeza espiritual. Y la tristeza espiritual, hermanos, nos saca de la jugada, nos saca del reino, nos empieza a ver malas jugadas en el reino de Dios, empezamos a tener problemas en las iglesias y tenemos muchos asuntos equivocados. Amén. Bueno, vamos a empezar una, pero vamos a dejarla aquí, que es no apaguéis el Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos a empezarla y vamos a terminar solamente voy a dar 2 versículos y ya vamos a terminar, porque vamos a continuar con no apaguéis el Espíritu Santo. Primera Tesalonicenses 5. Vaya a Primera Tesalonicenses 5, 14. Primera de Tesalonicenses 5. 5:14, perdón, 19. Amén, hermanos. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:19. Dice: no apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías. Examinarlo todo, retener lo bueno. Amén. No apaguéis el Espíritu. Primero es no contristar el Espíritu. Y segundo es no apaguéis el Espíritu. Ahora, ¿qué es más malo? ¿Contristar o apagar el Espíritu, hermanos? A ver, repito, ¿qué es más malo? ¿Contristar el Espíritu Santo o apagar el Espíritu Santo? Bueno, los dos son muy malos, pero más malo es apagarlo, ¿verdad? Porque en el otro está entristecido, está como dormido, está como así, ¿verdad? Sí, voy, no voy, okay. Pero el otro, hermanos, lo apaga por completo y entonces sí, empieza a decir el hermano, dice maldiciones, ¿verdad? Y hable delante de los hermanos, chismes delante de los hermanos. Ya no se van a las esquinitas. No, ya delante de todos, chisme grande y ya está apagado el espíritu, ya no se siente nada. Es más problemática el asunto de apagar el espíritu, pero los dos son importantes, hermanos. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a terminar con esto. 1 Tesalonicenses 5, 19 al 20. Vamos a leerlo, por favor. Y que Dios nos ayude en la siguiente oportunidad para seguir estudiando este asunto tan interesante. 1 Tesalonicenses 5, 19 al 20. Dice 1, 2 y 3. No apaguéis al espíritu, no menosprecéis las profecías. Amén. Hermanos, que el Señor nos ayude a continuar una vida llena con el Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén. Que el Señor los bendiga. Le damos gracias a Dios por su palabra. Amén. Dice 1 Pedro 5:11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a entonar este estribillo, canta aleluya. Señor.
subimos en las nubes nos levantará el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sonando y con trompeta de Dios, en los confines de la tierra se oirá la voz, del Señor.
Excelentísimo Padre que moras en las alturas de los cielos, en este día, Padre, te damos gracias porque tú nos permitiste estar aquí reunidos, nos permitiste alabar y glorificar tu santo nombre, Padre. Padre mío, te pido por las ofrendas que ahorita se van a levantar, Padre Santísimo, a quien no lo tengas, Padre, que no tenga, tú sé con él, provéele, Padre, lo necesario. Te pido por cada uno de los hermanos que van a depositar, Padre, que lo que ellos hayan puesto en su corazón, Padre, sea de gran bendición. Todo te lo pedimos, Padre, no porque tengamos méritos, sino por los altos y sagrados méritos de Cristo Jesús, nuestro bendito y único Salvador. Amén. Amén. Mientras nuestra hermana pasa por las ofrendas, vamos a entonar este estribillo: siempre estarás a mi lado. asientos, hermanos, vamos a despedirnos en oración. Vamos a levantar las peticiones, hermanos, para orar y despedirnos en esta tarde. Gracias a nuestros hermanos que nos pueden estar viendo y que el Señor los bendiga, hermanos. Vamos a orar por los hermanos que están enfermos, los necesitados. Ahorita, si Dios nos permite la vida, voy a ir a Brownfield, hermanos, y voy a ver a un señor que tiene cáncer. Vamos a estar orando por él y llevándole el evangelio. Vamos a poner en manos de nuestro Dios. Se llama señor Víctor, hermanos. ¿Quién tiene una petición esta tarde que podamos seguir poniéndola delante de nuestro Dios, hermanos? Yo sigo pidiendo por
por mi familia, por mi esposo y por mi hijo que andan muy malos ahorita de gripa. Muy bien, vamos a estar hablando con la familia de nuestro hermano Misael. ¿Alguien más, hermanos? Yo sigo pidiendo por mi hija Mari, Ajá. que Dios tenga misericordia y que Él le quite todas esas dolencias que tiene. Seguimos Y pidiendo. por toda mi familia también, que Él siga teniendo misericordia y tengo mucha gratitud. Sí. Mucha Amén. gratitud a nuestro Dios porque Él nos ayuda y nos bendice grandemente porque tenemos comida día a día Sí, y tenemos Gloria a Dios. Gracias a y Dios. la fortaleza y pues yo le doy gracias que pues Él me levanta y pues me trae y pues a mí yo estoy contenta porque pues vengo a escuchar su palabra. Gloria a Dios. Amén. Muy bien, hermana, pues vamos a darle gracias a nuestro Dios por ello. Vamos a orar por los hermanos que no pudieron estar con nosotros y que Dios permita que puedan estar con nosotros la próxima semana. Oremos por la hermana Bernardina que salió de viaje también y por nuestra hermana Betsúa y nuestro hermano Juan que salieron en una emergencia, pero que Dios les cuide y les bendiga, ¿verdad? Amén. Nos vamos las próximas semanas. Vamos a ponernos de pie, hermanos, si les parece. Tenemos unos minutos para entonar otro canto y nos despedimos. ¿Les parece? Amén. Hermana Rosy, vamos a entonar un canto a nuestro Dios y nos despedimos, hermanos, en esta tarde. Que Dios nos cuide en esta semana que viene, hermanos, en donde quiera que andemos, Amén. en el trabajo, en las labores del hogar. Los niños que van a las clases, hermanos, vamos a estar pidiendo por ellos. Y que Dios cuide a todos los padres de familia, a todas las madres de familia que salen en ese mar de carros. Que Dios nos guarde, hermanos. Vamos a entonar este canto a nuestro Dios. Vamos a entonar. Señor, en esta tarde, gracias por tu palabra, gracias por las alabanzas, gracias por los ministerios de tu iglesia, Padre. Perdona nuestros errores, nuestras fallas y permite que podamos seguir adelante, Señor, en el camino que nos has marcado, Padre. Bendice al Señor Víctor, que vamos a llevarle tu palabra. Bendice a la familia de nuestra hermana Misael, Señor, bendícela grandemente. La familia de nuestra hermana Mari, Señor, la ponemos en tus manos, sus enfermedades, sus problemas, Padre. Bendice, Señor, a la hermana Mari y llénale de tu Espíritu Santo, que pueda sentir
tu sanidad en ella, Padre, a través de tu Espíritu. Señor, danos palabra para poder llevar a aquellas personas que no te conocen, que no saben de ti y que no tienen la bendición de poder escuchar tu palabra, Señor. Bendícenos a todos, despídenos en paz de este lugar y bendice a todo tu pueblo, Padre, en el nombre precioso, en el nombre sublime de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén. Ahora, hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación de su Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. Amén, amén. Amén. Señor les bendiga, hermanos, estamos despedidos.